Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? En las 2 últimas décadas, la Iglesia Católica en la República Dominicana ha transitado por una profunda crisis de liderazgo que está marcada por escándalos internos, la pérdida de credibilidad y una desconexión creciente con las demandas sociales contemporáneas. Aunque sigue siendo una institución influyente y con un peso histórico incuestionable, su rol moral se ha erosionado significativamente, en gran medida por su incapacidad para gestionar con transparencia los conflictos que la han sacudido y por su resistencia a transformar sus estructuras de poder. Uno de los elementos más visibles de esta crisis ha sido el manejo opaco y en ocasiones evasivo de los escándalos de abuso sexual, las malas conductas y cuestionamientos éticos dentro del clero. Cuando la sociedad exigió claridad, sanciones y reparación, la jerarquía eclesiástica respondió con mucha tardanza, silencio o comunicados insuficientes. Este patrón reforzó la percepción de que la institución protege más su imagen que a las víctimas y debilitó la autoridad moral de quienes desde los púlpitos llaman a transformar la sociedad dominicana con valores de justicia, rectitud y solidaridad. En paralelo a los escándalos, la crisis de liderazgo se ha expresado en la pobre capacidad de la Iglesia para dialogar con las nuevas generaciones. Durante décadas, la Iglesia Católica Dominicana ocupó un rol de guía social, especialmente en temas de educación, salud y asuntos comunitarios, pero en los últimos años ha perdido mucho terreno frente a otras iglesias, también frente a movimientos laicos y organizaciones sociales que conectan mejor con los problemas cotidianos de la gente, como son los casos de violencia, la precariedad laboral, la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades, porque la rigidez doctrinal unida a estructuras jerárquicas verticales ha dificultado la adaptación a una sociedad más plural y exigente. A esto se suma que cuando la Iglesia Católica ha intervenido públicamente en debates nacionales como reformas constitucionales, educación sexual, derechos reproductivos, diversidad familiar o políticas públicas, con frecuencia lo ha hecho desde posturas percibidas como dogmáticas o lejos del sentir de una parte importante de la ciudadanía. El resultado ha sido una creciente desconexión entre el discurso institucional y las realidades sociales, especialmente entre jóvenes que exigen coherencia, inclusión y apertura. Otro factor en la crisis de liderazgo es la disminución notable de voces pastorales con impacto público. Se recuerda que en décadas pasadas figuras como los obispos Agripino Núñez Collado, Fabio Mamerto Rivas, Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Flores Santana y el cardenal López Rodríguez, entre otros, eran referentes en discusiones éticas, políticas y sociales. Hoy, la ausencia de liderazgos fuertes, creíbles y empáticos es muy evidente, aunque existen sacerdotes y laicos que están muy comprometidos con el bienestar de las comunidades. La jerarquía no ha sabido proyectar una renovación que inspire confianza o que represente una ruptura clara con las prácticas internas que han debilitado esa institución. Por supuesto que no todo dentro de la Iglesia Católica es oscuridad, porque existen parroquias, comunidades de base, grupos juveniles, agentes pastorales y laicos que realizan un trabajo social admirable en sectores vulnerables donde educan y dan esperanza. Pero el problema fundamental es que estas iniciativas, por valiosas que sean, no logran contrarrestar el desgaste de la imagen institucional ni generar la reforma estructural
que la crisis exige, porque también la Iglesia ha perdido a sus defensores mediáticos. La Iglesia Católica Dominicana enfrenta hoy un reto inexorable, porque o se transforma o seguirá perdiendo confianza en un país donde la fe sigue siendo importante, pero donde la gente está menos dispuesta que nunca a tolerar abusos, silencios y privilegios. La credibilidad no se recupera con comunicados, se recupera con transparencia, justicia y cambios reales. La sociedad dominicana aún espera que la Iglesia asuma su responsabilidad y sus jerarcas deben entender que el tiempo para hacer eso no es infinito. En los últimos 20 años, la Iglesia Católica Dominicana ha sido sacudida por escándalos de violaciones sexuales a menores y hasta un asesinato. Se recuerdan los casos de los sacerdotes José Altagracia Rosario o el Padre Johnny, Elvin Taveras Durán, Miguel Florenzán Ulloa, el diácono Cirilo Torres, el Padre Alberto Gil, el nuncio Joseph Wesolowski, el obispo Príamo Tejeda y más reciente el sacerdote Anselmo Alejandro Peña, acusado de abuso sexual a varias menores, entre ellas a 2 hermanas. La falta de confianza en la Iglesia Católica es progresiva. Ahora se le suma el reciente nombramiento del Padre Manuel Ruiz como primer obispo de la diócesis Estela Maris en la capital dominicana, lo que ha generado muchos cuestionamientos. Esa decisión es muy controversial por razones que merecen que la Iglesia reflexione con mayor profundidad, pues más que fortalecerla, podría debilitar su credibilidad y su misión pastoral. Uno de los mayores tropiezos de Manuel Ruiz es la acusación de que el religioso ha defendido públicamente a sacerdotes que han sido acusados de abusos sexuales contra niños y adolescentes, como fueron los casos de los pederastas, el Padre Alberto Gil en el Distrito Municipal de Juncalito y el nuncio Joseph Wesolowski, ambos separados del sacerdocio luego de la defensa del ahora obispo Manuel Ruiz. El pasado mes de septiembre de este 2025, activistas cívicos le solicitaron al Papa León XIV que reconsiderara el nombramiento de Manuel Ruiz como obispo, y en la plataforma change.org circuló una petición titulada "No a un obispo que encubrió pederastas", en la que se acusa a Ruiz de usar su influencia para presionar en casos médicos, involucrarse en ruedas de prensa manipulando familiares de víctimas y de obstruir o dilatar tratamientos médicos, en el caso de Esperancita, una adolescente que estaba embarazada y padecía de leucemia. Actualmente el foco mediático está puesto en el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria, que el Vaticano lo ha despojado de todas sus responsabilidades por alegada mala administración, un hecho inédito en la historia de la Iglesia Católica Dominicana, del que se sabe muy poco o casi nada, porque nadie ha dicho si la mala administración involucra actos dolosos en el manejo de las finanzas eclesiales. Tampoco ha habido una judicialización. Y mientras Monseñor Osoria sigue en los titulares de primera plana de los periódicos dominicanos, son muchos los que esperan por la transparencia de la Iglesia en el manejo de este caso. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado.